Hola, sean bienvenidos una vez más a Relatos de Terror, el lugar donde podrán contarnos sus historias paranormales si quieren que sean publicadas en este canal. Comencemos. ¿A quién le rezas? Desde pequeña, todos los años vamos al pueblo a visitar a mis abuelos. Ellos tienen una casa en el mero centro de la ciudad y un terreno con una cabañita muy bonita a las afueras, precisamente entre el río y las montañas. De día es un lugar hermoso, pues la propiedad está llena de árboles y pasto. Pero en la noche, el lugar se vuelve muy tétrico, pues las ramas de los árboles producen un ruido tenebroso y con el resplandor de la luna, éstas se asemejan a grandes brazos que deseaban atraparme. Mis padres siempre me dijeron que mis visiones eran producto de mi infantil imaginación, pero lo que les voy a contar sé que no lo es. Aún sigo visitando la casa de mis abuelos y lo disfruto mucho. Pero cierta noche tuve una experiencia verdaderamente espantosa. Desde esa ocasión, no salgo por las noches al huerto de la casa. Mi abuelo y yo solíamos salir a pasear por los alrededores de la propiedad, pues es una zona rural muy tranquila. Se puede decir que mi abuelo es un poco acumulador, pues le encanta visitar los bazares para comprar muebles, herramientas y accesorios para el hogar que probablemente jamás en la vida usará. En otras ocasiones, si encontraba algo botado en el suelo y le era de su agrado, lo recogía y se lo llevaba al terreno. A esta actividad, mi abuelo y yo le llamábamos basurear. En esta etapa yo tendría como 9 años de edad. Disfrutaba mucho hacerlo, pues salíamos a caminar entre las tierras de cultivo, el río y las casas de campo de otras personas. Una tarde que andábamos basureando, vimos entre unas ramas una pieza tallada en mármol. Era un crucifijo, de esos que se colocan en las tumbas. Lo curioso es que este estaba atado con cordones de color azul y negro. Mi abuelo lo recogió y me dijo que habíamos encontrado nuestro tesoro del día. Yo recuerdo que reí muy feliz. Cuando llegamos al terreno, mi abuelo retiró los cordones que envolvían al objeto y colocó la recién encontrada figura sacra en medio de los naranjos, recargada contra el muro. Estos árboles estaban a un costado de la barda, al fondo de la propiedad. Mi abuelo sonreía, pues es una persona muy creyente. Luego me miró y con ternura me dijo que Diosito nos cuidaría. Toda esa tarde estuve jugando con mis primos en el huerto de la cabaña. Antes de ponerse el sol, se fueron a su casa, pues se hacía ya tarde y me quedé sola jugando con la tierra. El sol ya se despedía del día y las sombras se alargaban. Recuerdo claramente que estaba haciendo pastelitos de lodo y los adornaba con piedritas cuando de repente vi frente a mí, en el suelo, la sombra de una enorme cruz. Volví rápidamente mi mirada hacia el recién llegado crucifijo. Y allí estaba, al fondo donde mi abuelo lo había postrado. La extraña sombra había desaparecido. Seguí jugando, y cada vez se volvía más oscuro. De repente, empecé a escuchar un zumbido y ese zumbido se transformó a un inentendible murmullo, y ese murmullo empezó a mutarse en frases y palabras aisladas como mi padre, tú. Cielo, infierno, matar, escaparás. Antes de que las sombras se adueñaran del lugar, las lámparas que alumbraban el patio se encendieron e instantáneamente nacieron sombras de los árboles. Yo seguía embobada,
tratando de escuchar las palabras que llegaban a mi cabeza mientras veía a los pequeños montículos de lodo en el suelo hechos con mis manos. Un ruido metálico me sacó de mi trance. Este era como cuando varillas de metal caen contra el suelo. Acto seguido, giré mi cabeza hacia la dirección de donde provenía el ferroso ruido. Me paralicé y mi boca se abrió. No podía creer lo que estaba viendo. La pequeña cruz que había colocado mi abuelo ya no estaba allí. En su lugar estaba una cruz de tamaño real y clavada en ella. Que Dios me perdone. Pero la cosa que estaba allí no era Dios. Las piernas de aquel ser eran de animal, como de vaca o caballo. El torso estaba lleno de escamas, como si de una criatura marina se tratara. Tenía senos de mujer, aunque su órgano era masculino. En lugar de brazos, la criatura tenía ramas de árbol enroscadas y se enraizaban en sus costados. Su cuello era el tronco de un árbol y el rostro era como el de Jesús de los cuadros, pero con la piel chamuscada. Su cabello eran cordones, los mismos cordones que mi abuelo le había retirado cuando lo tomamos del suelo. El dantesco ser se desclavó de la cruz y comenzó a caminar hacia mí. Sus ojos y su boca ardían como carbón. Escuchaba que me llamaba por mi nombre, pidiéndome que me acercara a él. Yo me levanté e intenté correr, pero sentí que las ramas de los naranjos sujetaban mis pies. Me revolqué en el suelo pudiéndome zafar, pero no sin batallar. Volví a levantarme, pero vi algo horrendo. Todos los árboles del inmenso jardín se habían transformado en grandes cruces y de cada uno de ellos pendían seres con las mismas características que el primero. Lo único que cambiaba eran sus rostros. Estos rostros pertenecían a personas conocidas, como mi papá, mamá, hermanos, abuelos, amigos. El primer monstruo vociferaba con una voz como si varias bestias hablaran al mismo tiempo, diciendo que solo faltaba una cruz, la mía. Además, agregó diciendo que todos aquellos que yo veía clavados en las cruces de piedra arderían en el infierno. Me paralicé y un enjambre de ramas me envolvió. Abrí los ojos, estaba en mi habitación. De repente mi madre entró y me dijo que me había quedado dormida en uno de los sillones del porche y que mi papá me cargó hasta la habitación. Me cuestionó también sobre dónde me había metido, pues mis brazos y mis pies estaban todos arañados como si hubiera jugado entre cardos y espinas. Momentos después, entró mi padre con algo entre las manos y al ver el objeto, mi cuerpo se aflojó y del terror me oriné en la cama. Era el mismo crucifijo que habíamos recogido, mi abuelo y yo, el día anterior mientras basureábamos, el que mi padre cargaba entre sus manos. Luego él lo colocó sobre un escritorio y mientras lo limpiaba con un trapo, él decía que era una lástima tener tan bonita obra de arte en la intemperie. Agregó diciendo que el mejor lugar para colocarlo era en la habitación, para que todas las noches me cuidara. Muda de pavor no podía dejar de ver el crucifijo. Los ojos del ser que pendía de la cruz se le encendían cual carbón ardiente. En cuanto a mis padres, ellos me miraban con preocupación por mi muy extraña reacción. Al fondo, muy al fondo escuchaba: Violeta, ¿te encuentras bien? ¿Qué te pasa? Actúas como si estuvieras viendo al diablo. Después, todo se nubló. Si te gustó el video, no olvides darle like,
compartir con tus amigos y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros siguientes vídeos. Hasta la próxima.